Las bombillas inteligentes nunca se han llevado bien con los interruptores. Alguien llega, pulsa el interruptor y acaba con nuestras automatizaciones de un plumazo. Acara lanza hoy una solución súper sencilla a este problema, con dos nuevos dispositivos que tienen más funcionalidades de las que soy capaz de memorizar. Empecemos por el interruptor inteligente, el Acara LightSwitch H2. Es un híbrido de interruptor convencional y de controlador de escenas. Disponible en formato de 2 y 4 botones. En este caso estoy probando la versión de 4 botones, pero que tiene truco. Por una parte, tiene dos botones en la parte superior que actúan sobre dos relés independientes, por lo que podemos gestionar luces de forma tradicional, aunque después veremos que tiene opciones para bombillas inteligentes. En la parte inferior tiene otros dos botones, y estos actúan como pulsadores inteligentes de escenas, es decir, pulsación sencilla, doble y pulsación prolongada. De por sí me parece una solución muy interesante, dado que en el mismo interruptor consiguen añadir funciones adicionales, pero es que Acara ha tomado una decisión todavía más interesante a nivel de comunicaciones. Hasta ahora habíamos visto dispositivos de Acara con soporte Zigbee, lo más habitual, y algunos productos de Acara con soporte Matter sobre Thread, como por ejemplo el sensor de puertas y ventanas o su cerrador inteligente. El problema es que aunque Thread y Matter sean el futuro, a día de hoy siguen teniendo sus limitaciones, así que Acara ha decidido ir a por todo a la vez. El dispositivo soporta tanto Thread como Zigbee, y podemos cambiar de un protocolo a otro fácilmente a la hora de emparejarlo en nuestro sistema. Me parece una solución súper interesante. ¿No tienes un ecosistema Zigbee en casa o no tienes un hub de Acara? Pues si ya tienes un dispositivo Thread Border Router, por ejemplo un HomePod de Apple o alguno de los dispositivos que lo soportan de Google o Amazon, no necesitas ningún hub. Lo añades a Matter vía Thread y a funcionar. ¿Tienes ya un hub de Acara? Pues utiliza Zigbee y tendrás acceso a un montón de funcionalidades adicionales. El siguiente problema con este tipo de dispositivos es que necesitamos tirar un cable de neutro desde el registro hasta el propio interruptor, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero nos toca hacerlo. Pues aquí de nuevo volvemos a tener las dos opciones. Sí, el interruptor puede funcionar con o sin neutro. Eso sí, hay algunas funciones que por motivos obvios no pueden funcionar sin neutro. Ahora las veremos. Si echamos un vistazo más en detalle, el formato de construcción es interesante. Si quitamos los botones, tenemos dos pequeños tornillos que nos permiten separar la parte de los botones de la parte donde conectamos la instalación eléctrica. Se instala como cualquier otro interruptor en casa. En la parte trasera tenemos 4 bornes: la entrada de fase, la entrada opcional de neutro y las dos salidas de fase de los relés. Admiten hasta 8 amperios, es decir, solo para iluminación. A partir de aquí le he estado haciendo todas las pruebas que he podido, y hay tantas opciones que puede resultar un poco abrumador. Vale, incluso bastante abrumador. Por defecto viene en modo Thread, por lo que podemos añadirlo a cualquier ecosistema Matter que tengamos en casa y tenga soporte Thread, sin necesidad del hub de Acara o siquiera utilizar la app de Acara. Y eso es lo que he hecho. Lo he emparejado a la app de Apple Home vía Thread sin ningún problema, y automáticamente tengo el control de los dos botones físicos y los dos inalámbricos. Pocas más opciones hay, pero lo básico funciona perfectamente en las pruebas que he hecho. También he probado a compartir el dispositivo vía Matter en Home Assistant, y todo ha funcionado bien. Esa es la mayor ventaja de Matter. Todo local, en todos los ecosistemas, sin complicaciones, clouds ni apps adicionales. El problema con Matter sigue siendo el mismo, y es que tiene funcionalidades limitadas. En castellano, hay muchas cosas que Matter no soporta a día de hoy. Y aquí es donde Zigbee va a salvarnos. Para ello, hará falta un hub de Acara. En mi caso he hecho las pruebas con el M3. Cuando iniciamos el pairing desde la app de Acara, lo primero que nos indica es el protocolo de comunicación activo, por defecto Thread. Desde esa misma pantalla podemos cambiarlo, lo cual volcará un nuevo firmware en el dispositivo y tendremos que darle un par de minutos. Después hacemos el pairing habitual vía Zigbee al hub de Acara y listo. Y ahora es cuando tenemos 28 opciones distintas. Bueno, vale, no 28, pero unas cuantas. Si lo conectamos con neutro, tendremos monitorización de consumo. Podemos configurar si los botones superiores actúan sobre los relés o simplemente mandan una señal a la domótica, el llamado modo detach. Podemos configurar si los botones inalámbricos se comportan como simples botones o como controladores de escenas, es decir, pulsación sencilla, doble y prolongada. E incluso podemos bloquear los relés para que no se pueda actuar sobre ellos. Podemos configurar lo que queremos que ocurra ante un corte de luz, que se quede apagado, que se encienda o que se quede tal y como estaba. Y es curioso, podemos invertir el estado de los LEDs del interruptor para que en vez de encenderse al encender el interruptor, se enciendan cuando está apagado.
una especie de luz de emergencia muy tenue. Más bien ayuda a localizar el interruptor por la noche, nada más. Y por último, podemos configurar algo que Aqara ha llamado Mars, y que ahora veremos cómo permite utilizar bombillas inteligentes, en principio de Aqara, pero supuestamente podrá ser compatible con otras marcas en el futuro, pudiendo utilizar el interruptor sin cortar la energía eléctrica de la bombilla, y sobre todo, sin depender de la domótica. Es decir, que funcionará aunque falle la domótica de casa. He intentado emparejarlo vía Zigbee con Zigbee to MQTT, pero todavía no está soportado oficialmente. Lo reconoce como dispositivo no soportado y tenemos acceso a los interruptores y a su control, pero no, por ejemplo, a los botones inalámbricos o a cambiar la propia configuración. He estado mirando y hace unas horas han incorporado el soporte, así que en la próxima versión de Zigbee to MQTT ya funcionará sin problemas. Perfecto para poder integrarlo directamente en Home Assistant vía Zigbee, por si no queremos utilizar Matter. Antes de pasar a hablar de la bombilla, un par de datos importantes sobre el interruptor. Si lo utilizamos sin neutro, como ocurre con los relés, hace falta un consumo mínimo para evitar los parpadeos, alrededor de los 5 vatios. Sin neutro, tampoco se recomienda el uso con bombillas inteligentes. Salvo que sea imposible, mi recomendación es siempre utilizar neutro. Vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Venga, ahora vamos a hablar de esta nueva bombilla inteligente. Es curioso porque parece uno de esos dispositivos súper habituales en cualquier marca de domótica, pero a Aqara le ha costado lanzarse con este tipo de productos. He estado probando la versión RGB, es decir, con millones de colorinchis y ajuste del tono de los blancos. También hay una versión que solo ajusta el color de los blancos, es decir, su temperatura, por si queremos una luz más fría o más cálida. En formato E27, casquillo normal y más habitual. Al igual que el interruptor, soporta dualmente Thread y Zigbee, y el paso de uno a otro es idéntico a lo que ya os he enseñado con el interruptor. He hecho una primera prueba con Matter, a través de la app de Apple, y ha funcionado sin ningún problema. Os recuerdo que en este modo de funcionamiento no estoy utilizando ningún hub de Aqara. Soporta incluso el protocolo de HomeKit Adaptive Lighting, que utiliza el algoritmo de Apple para ir ajustando el tono y la temperatura de blanco de día y de noche. De nuevo, si queremos ir a las funciones más avanzadas, tendremos que utilizar nuestro amado Zigbee. Es lo que hay, Matter todavía está limitado para estas cosas. El emparejamiento es exactamente igual al que ya hemos visto con el interruptor, y a partir de ahí lo podemos controlar desde la app de Aqara e incluso acceder a funcionalidades un poco más chulas para tener efectos de luces o incluso modos de alarma. Súper importante, también tenemos la posibilidad de configurar cómo se comporta ante un corte de energía. Adiós a que se enciendan las bombillas de casa por la noche cuando se va y vuelve la luz. ¿Quién no ha sufrido eso? Me quedaba por probar la cosa que han llamado Mars y ver si realmente funciona como dice Aqara. Desde la app de Aqara, en el interruptor activamos Mars y elegimos la bombilla. Un par de avisos después y nos indica cómo hay que configurarlo, ya está activo y funciona. El interruptor ha dejado activo el relé y cuando pulsamos en el botón enciende o apaga la bombilla, pero no actúa sobre el relé. La sincronización es tan buena que incluso si desde la app directamente actúo sobre la bombilla, se sincroniza con el interruptor para activar o desactivar el LED de encendido. Todo esto lo podemos hacer con automatizaciones domóticas, pero el problema siempre ha sido el mismo. ¿Y si falla la domótica? Ya no hay luces. Aquí tenemos un sistema que no necesita que la domótica esté activa y funcionando, ni que creemos automatizaciones. Es sencillo. Para mí el único problema es que aunque por ejemplo he probado con bombillas de Philips Hue, no ha funcionado. Así que no sé si será un estándar que llegue a más fabricantes o se quedará como algo propio y limitado a los productos de Aqara. Aunque en la app Aqara diga que será compatible con otras bombillas, todavía no indica cuáles. Por cierto, la bombilla de Aqara pesa más que la de Philips. Curioso. Yo solo he podido probar la versión E27 RGB de la bombilla, pero en principio habrá también versiones E26 con casquillo más delgado y GU10, también en blancos como en RGB. Esta versión tiene entre 950 y 1100 lúmenes, dependiendo de la temperatura del blanco, equivalente a una bombilla de 75 vatios y con un CRI superior a 90. No soy experto en calidad de colores, así que yo os puedo hablar de la tecnología, pero seguro que hay otros expertos que os pueden hablar de la calidad del color. Después de todas estas pruebas tengo algunas conclusiones interesantes sobre lo que está intentando hacer Aqara, y por supuesto lo que conlleva, sea bueno o malo. Lo primero es que me parece súper interesante esta dualidad Matter, Thread y Zigbee. Es como intentar ofrecer lo mejor de los dos mundos. ¿Quieres algo que funcione localmente con tu ecosistema de referencia y no quieres saber nada del ecosistema de Aqara? Perfecto, lo tienes.
¿Quieres aprovechar funcionalidades más avanzadas que Matter no puede ofrecer a día de hoy, pero que sí tiene Zigbee? Adelante. Lo que pasa es que esto conlleva el hecho de que todo sea un poco más confuso para el usuario primerizo. Puede ser un poco lioso para quien tiene menos conocimiento esta puesta en marcha, y el saber cómo funciona cada protocolo, qué requisitos tiene y qué funcionalidades aporta. Por ejemplo, si quieres controlar qué hacen los botones superiores, por ejemplo si actúan sobre los relés o no, necesitas Zigbee. Y si lo emparejas vía Matter con Thread, te volverás loco hasta que descubras que no puedes configurarlo. Lo segundo es que el interruptor me parece súper interesante en cuanto a forma de condensar funcionalidad. De pronto, en un interruptor en formato tradicional podemos llegar a tener 8 acciones distintas, las 2 de los botones superiores y hasta esas 3 de cada uno de los botones inferiores. La parte menos buena es que creo que necesitará un tiempo para que la gente en casa se acostumbre a utilizarlo y no pulse el botón que no es. Por ejemplo, el botón inferior inalámbrico pensando que así enciende o apaga la luz. No sé si me explico. En cualquier caso, me encanta el hecho de que puedo utilizarlo con la plataforma que quiera y no he tenido que salir al cloud en ningún momento. Parece una tontería, pero eso de que las bombillas de mi casa pasen por un servidor de China para encenderse o apagarse es algo que siempre me ha reventado la cabeza. En el momento de grabar este vídeo todavía no están los precios definitivos, pero sí que os puedo decir que los interruptores, tanto el sencillo como el doble, estarán en el rango de los 40-45 euros y las bombillas en el rango de los 20-35 o 20-25, realmente lo desconozco, dependiendo de la versión. En la descripción tenéis toda la información y cuando ya sea compatible oficialmente con Zigbee to MQTT, os lo dejaré indicado también. Gracias a Aqara por dejarme bichear con estos dispositivos y como siempre, gracias a los Patreons y miembros del canal. Estos vídeos os van a servir mucho para construir vuestra casa inteligente. Nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.